hall, a veces acá, éramos, no sé, 20, 15, con el deseo de crecer, y hoy día nos vemos y somos muchos. Han pasado cosas difíciles, han habido cambios de planes, han habido momentos más alegres, otros menos alegres, pero así todo le damos gracias al Señor, ¿no? Porque en todo hemos visto su mano. Él nos ha permitido crecer, madurar, aprender tanto, ¿no? Aprender cómo se hacen las cosas y cómo no. Muchos desafíos. Pero como he dicho, no todo fue miel sobre hojuelas. Han habido cambios. Algunos de nosotros hemos sufrido dolencias, dificultades de salud. Incluso nuestra propia iglesia madre, ¿cierto? IPA, después de 10 años de estar plantada en el plan de Valparaíso, fuimos fusionados hace ya 2 años y estamos juntos acá aprendiendo, creciendo juntos. Pero también no nos conformamos con eso, sino tenemos sueños de salir, de avanzar, de alcanzar con el mensaje de Jesús, no solo a Valparaíso, sino a distintas partes del mundo. Así que solo agradecerle a Dios, porque en los momentos buenos y los momentos malos, Él es soberano. Él reina. Amén. Amén. Y estoy feliz, yo la verdad que estoy agradecido al Señor por tener a la comunidad que Él nos ha permitido construir, ¿no? Ver personas muy cariñosas, acogedoras, alegres y con tanta locura, si no es cosa de escuchar a los niños ahí gritando, saltando, es una bendición de Dios, ¿no? Y les recuerdo a todos, al final del culto tenemos un almuerzo comunitario, vamos a construir acá unas mesas de club, donde vamos a poder celebrar, incluso vamos a ver un video muy hermoso que nos han regalado. Pero hoy nos toca continuar con el estudio de la palabra, este pasaje que acabamos de leer del libro de los Hechos, esta serie que nos ha acompañado durante el segundo semestre, que lleva por nombre Hechos para el Señor, ¿cierto? Y vamos a estudiar un poquito del capítulo 18, la mitad del capítulo 19. La próxima semana, escucha bien, vamos a terminar el capítulo 19 y ya vamos a finalizar esta segunda parte del libro de esta serie. Y el siguiente año, 2025, vamos a terminar de estudiar desde el capítulo 20 al 28 del libro de los Hechos. Y esto es hermoso porque 3 años de nuestra historia podría ser mucho, podría ser poco, depende de la perspectiva de cada uno, pero somos testigos de cómo Dios se mueve, ¿no? En la vida de cada uno de nosotros, con discipulados, con comunidades, con evangelismo, con misión, con de alguna manera el impacto que la fe genera en tu trabajo, en tu familia, a tu alrededor. La gran pregunta es, ¿realmente lo estamos haciendo siguiendo los principios que un libro como el Hecho de los Apóstoles nos entrega? ¿Realmente la manera en que estamos construyendo iglesia se asimila a lo que el Señor quería para su iglesia, para la iglesia primitiva en el libro de los Hechos? Realmente lo que tú y yo hacemos, tenemos la convicción que queremos hacerlo para el Señor. ¿Realmente lo que tú haces, lo haces para el Señor? ¿Somos hechos para el Señor o no? No, soy hecho para mí, hago estas cosas para mi beneficio, para mi conveniencia, porque yo soy el centro de mi universo. Y también podemos evaluar estas figuras maravillosas, ¿no? De Pedro, de Esteban, de Pablo, de Bernabé, de Priscila, de Aquila. Y podríamos preguntarnos, ¿realmente mi fe es como la de estos maravillosos hombres y mujeres que lo dejaron todo por seguir al Señor? ¿Queremos correr riesgos para levantar la obra de Dios como lo vivieron estos hombres? O al revés, ¿no? También podríamos evaluar nuestras vidas y decir, ¿qué tan responsable, seria, madura es mi fe? ¿Cómo se ve eso en mi familia? En el involucramiento acá en la iglesia, ¿no? En el trabajo. Hoy vamos a estudiar, vamos a profundizar exactamente qué significa ser un discípulo de Cristo. ¿Qué cosas debemos conocer? ¿Cómo debemos vivir? ¿Y a quién debemos honrar siempre? Te invito a orar. Oremos juntos. Señor, gracias por estos 3 años de historia. No son nada en comparación con la eternidad que tenemos junto a ti. Al estudiar este libro, Los Hechos, comprendemos que 3 años pasan volando, es casi un versículo, quizás un capítulo, no sé. Pero sin lugar a dudas, nosotros hemos visto cómo tú obras. Te ruego, Señor, que este pasaje, que lo que nos plantea, lo que tú nos planteas por medio de este libro, de este pasaje, pueda ser
un llamado a atención, puede ser un toque de alerta, decir realmente para quién estoy viviendo. Mantenernos despiertos, atentos, para que realmente tu palabra transforme nuestros corazones. Te lo pido, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Una de las cosas más llamativas de este sector de Playa Ancha, estamos en Playa Ancha, ¿cierto? Avenida Gran Bretaña. Una de las cosas más llamativas es que, y no solo de Playa Ancha, sino también, curiosamente, de la iglesia Playa Ancha de acá, es que muchos de nosotros nos movemos, trabajamos, estamos de alguna manera involucrados con la pedagogía. Interesante, ¿no? En muchos colegios acá tenemos un regimiento donde se enseña a ser militar, tenemos la escuela naval, tenemos muchos liceos, universidades, y muchos de nosotros también son profesores o trabajan de alguna manera vinculados con la enseñanza, ¿cierto? Con la hermosa y la noble labor docente. Gabriela Mistral, una de las más grandes maestras, ¿no?, de Chile, dijo: la enseñanza de los niños es tal vez la forma más alta, más sublime de buscar a Dios, dijo Gabriela Mistral. Y otro pedagogo brasileño, Paulo Freire, dijo: la educación es un acto de amor, por tanto un acto de valor. Maravilloso, ¿no? Pero hay un gran problema que todos los profesores muchas veces caen, ¿no? La pedagogía muchas veces se vuelve una especie de idolatría. Cuando los profesores, cuando quienes enseñan, incluso cuando los maestros y pastores incluso, nos sentimos como en un eslabón arriba que los otros, ¿no? Poco menos que soy más bacán, en otro nivel, otro estándar que el que enseña, que la persona que enseña. Nos sentimos superiores en el aula, en la sala, en la iglesia, en la sociedad, ¿no? Y eso, queridos, es un error. ¿Por qué? Esto lo vamos a ver en el pasaje de hoy día. Lo voy a mostrar que en estos capítulos 18 y 19 se nos muestran 3 principios, escucha bien, de cuál es la actitud que debemos tener como discípulos de Cristo. Seas o no profesor, te dediques o no a la docencia, tengas o no tengas hijos. 3 principios de lo que nos muestra este pasaje. Primero, vamos a ver a Apolos, el que aparenta tener más conocimiento y carisma para enseñar, necesita ser moldeado por Dios. Versículo 23 al 28 de Hechos 18. Segundo, Pablo, ¿no? La enseñanza puede traer grandes cambios en la vida de los otros, pero también significa confrontación y la necesidad de ser flexibles para ver a Dios obrar. Versículo 1 al 10 del capítulo 19. Y tercero, Dios. La educación finalmente no depende ni de Pablo, ni de Apolos, ni de ninguno de nosotros, sino depende del Señor. Versículo 11 al 20 del mismo capítulo 19. Así que aquí tenemos Apolos, Pablo y fundamentalmente Dios. Te invito a que tengas tu Biblia abierta y vayamos estudiando juntos este hermoso pasaje. Y lo primero entonces que nos levanta este texto es precisamente esta nueva figura de Apolos. Apolo, ¿no? Interesante nombre. Pero hay algo que no podemos dejar de lado. Porque fíjate el versículo 23 y 24. El pasaje comienza hablando de Pablo, el apóstol Pablo. De hecho, aquí en el versículo 23 comienza el tercer viaje misionero de Pablo. Probablemente el viaje más fructífero que él tuvo en su ministerio, donde pudo ver el florecimiento del evangelio en muchas de las ciudades donde él había estado antes, en sus primeros 2 viajes. Y por eso esto es llamativo, porque Lucas, el autor del libro, después de habernos mostrado cómo Pablo recorre las grandes ciudades, Atenas, Corinto, Éfeso, incluso Jerusalén, al comenzar su tercer viaje, donde iba a recoger los frutos de su ministerio, ¿a dónde nos lleva la atención? A un nuevo personaje, Apolos. Interesante, ¿no? El tercer viaje de Pablo comienza hablándonos de otra persona, un nuevo discípulo, Apolos. Quizás como diciéndonos, escucha bien, la atención nunca está en lo que tú haces, sino en lo que Dios hace, tal vez en ti, pero también tal vez en la vida de otra persona, ¿no?
En este caso, ¿no? Apolos, descrito en el versículo 24, 25, como un bacán en buen chileno, ¿no? Es una persona extraordinaria. Un hombre que primeramente tenía el nombre de un dios, un ídolo, es como que te llames Messi. Jordan 23, imagínate. Era un hombre así, ¡oh! Apoteósico. Alguien que desde el punto de vista humano era tremendamente, había nacido en la ciudad más académica e intelectual de la época, ¿no? En Alejandría de Egipto, la segunda ciudad más popular, ¿no? Más grande y más influyente de todo el Imperio Romano. Así que este hombre, Apolos, no solamente era un vanguardista, un intelectual, sino que también era estudioso y demasiado simpático, ¿no? Carismático, convincente. Es decir, ¿qué le faltaba para ser el mejor profesor del colegio, ¿no? Recibir todos los premios, todos los regalos fin de año. Y no solo del colegio, sino también aparentemente se estaba volviendo una figura muy importante dentro de la sinagoga judía y de la iglesia cristiana incluso. Estaba revolucionando Éfeso con su predicación Apolos. Y lo bueno es que su mensaje trataba acerca de Jesús, dice el versículo 25. Mira en tu Biblia, predicaba de Jesús. Pero algo le faltaba a este Apolos, ¿no? Solo conocía el bautismo de Juan. Es decir, solo había entendido que Jesús había venido a rescatar a aquellos que se arrepienten de sus pecados, aquellos que piden perdón por sus errores y confían en Jesús para salvación. Eso es lo que predicaba Apolos. Ahora, espera. ¿Por qué eso está mal? Si básicamente de eso se trata el Evangelio, ¿no? De Jesús perdonando nuestros pecados. Pues al parecer, algo le falta a este mensaje, ¿no? ¿Qué es lo que le faltaba comprender a Apolos? Vamos a ver acá que el Evangelio, ¿cierto? El conocer el Evangelio efectivamente comienza con un corazón arrepentido, sinceros y ligeros que hacemos al comienzo del servicio. Pero queda un buen trecho para entender a cabalidad lo que es el Evangelio, ¿no? Por eso, al escuchar a Apolos, Priscila y Aquila lo toman a su cargo y comienzan a enseñarle el camino del Señor. Déjame responder 3 preguntas de esta imagen, ¿no? Primero, ¿qué es lo que le hacía conocer a Apolos? ¿Qué le hacía falta conocer a Apolos? Segundo, ¿por qué Priscila y Aquila toman a Apolos? ¿Quiénes son ellos? ¿Quién les echó ficha, podríamos decir? ¿Quiénes eran? Y tercero, ¿cómo puede ser que este Apolos tan bacán decidió rebajarse y ser un discípulo de este matrimonio? ¿No? Vamos con lo primero. ¿Qué es lo que le hacía falta conocer a Apolos? Bueno, efectivamente Jesucristo no solo murió y derramó su sangre para cubrir nuestros pecados, sino también Jesucristo resucitó, ¿no? Y hoy día Él reina. Él está en control de la historia de la humanidad. Él es el rey de tu vida y de mi vida. Y junto con eso Él envió al Espíritu Santo para obrar en tu corazón, hacerte entender cosas cada día, ¿no? Cristo no solo murió, sino que resucitó, ascendió a reinar a los cielos y envió a su Espíritu para continuar la obra en la iglesia. Y por último, ¿no? Un día Jesucristo volverá con toda su gloria a restaurar este mundo. Entonces, claro, le faltaba mucho conocer a Apolos. Él se había quedado con la primera patita, ¿no? Ahora piensa todas las implicancias que eso podría conllevar en cómo él vivía, cómo tal vez trabajaba, cómo influenciaba la vida de los otros. Igual para nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces nos falta comprender las implicancias de lo que es esta visión completa del Evangelio? Pero lo segundo, ¿no? ¿Por qué aparece Priscila y Aquila acá? La semana pasada vimos que este matrimonio, al comienzo del capítulo 8, había conocido a Pablo en Corinto y lo acompañaron en su viaje de regreso hacia probablemente Antioquía, pero cuando llegaron a Éfeso, se separaron y ellos se quedaron en Éfeso. Quizás probablemente para continuar o preparar la tierra para una vuelta de Pablo, no lo sabemos.
tal vez para desarrollar su negocio, que ellos construían carpas, ¿no? Estas tiendas de reunión. Pero piensa en esto, ¿no? Este matrimonio decidió enseñar, discipular a Apolos en aquello que primeramente Pablo les había enseñado a ellos, ¿no? A su vez, Pablo había sido enseñado por Bernabé, ¿se acuerdan? Y Bernabé probablemente había sido enseñado la enseñanza apostólica con los apóstoles. Y los apóstoles habían sido enseñados por Jesús. O sea, es una cadena. Una cadena de enseñanza. Porque escucha esto. Si tú has conocido del Evangelio de Jesús, si realmente has sido instruido en la verdad de la palabra, no solo a través de videos de YouTube, ¿no? Es fácil ver videos de YouTube y conocer y aprender de gente de todas partes del mundo, sino ser formado en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿no? Comprender todas las matices, implicancias que tiene el Evangelio en relaciones unos con otros. Tú hoy día tienes la responsabilidad de, así como Aquila y Priscila tomó a Apolo, de enseñarle a los demás quién es Jesús, qué ha hecho por ti, por qué te ama, ¿no? Y por qué la historia depende de Él y no de lo que yo puedo lograr en mi trabajo, con mi bolsillo, con mi mente, sino de Él depende todo, ¿no? Y lo tercero, ¿cómo puede ser que este bacán Apolos decidió rebajarse y ser un discípulo de este matrimonio? Bueno, ahí justamente, queridos hermanos, está el verdadero carácter de un discípulo de Cristo. Jamás estar dispuesto a decir, nada, eso ya lo sé. ¿Qué me vas a enseñar tú? Yo tengo la verdad completa, mi historia de vida, mi currículum eclesiástico, mi conocimiento bíblico, hasta el don del habla que tengo, me hacen sentir seguro. No, eso está mal, no podríamos pensar así. De hecho, queridos, déjame decirte que eso es de Satanás. El orgullo religioso de sentirnos superiores a otro va a impedir que Dios moldee tu corazón y cada día ser más como Jesús, ¿no? Debemos ser humildes como este Apolos, someternos a otros. Entonces, jamás pienses que no, eso que estudiamos ya me lo sé. Nada, no, si lo estudié, me lo conozco. La fe cristiana, hermanos, no es pan comido, sino pídele al Señor que te ayude a tener un corazón enseñable, moldeable. Porque cuando actúes así vas a ver florecer el Evangelio en tus relaciones, con los demás, en la iglesia. Si no, mira lo que pasa aquí con Apolo, ¿no? En el versículo 26-28 dice que Apolo continuó esta obra, continuó misionando, ahora en Acaya, en Grecia, enviado por la iglesia de Éfeso para enseñar acerca de Jesús. Entonces déjame preguntarte, ¿con qué actitud, con qué corazón vienes tú a la iglesia? Nosotros hoy día cumplimos 3 años de aniversario, ¿no? Pero mi oración, hermanos, es que Dios nos haga cada día más humildes, ¿cierto? Con las orejas grandes para escuchar, con el cuello, no sé, como flexible para ser receptivo, con el corazón sensible, ¿no? Para ser moldeados por el Señor. Veamos ahora el segundo principio de lo que nos enseña este pasaje para ser precisamente estos hombres y mujeres con una actitud como la de Cristo. En el capítulo 19 reaparece la figura de Pablo en el comienzo de su tercer viaje misionero, pero ahora, ¿cierto? Mientras Apolo andaba en Grecia, Pablo va a decir que continúa el evangelismo en esta ciudad de Éfeso. Y de repente se encuentra con estos discípulos entre comillas, ¿no? Que de alguna manera se parecían un poco a Apolos. Se encuentra con ellos y como bien conocemos a Pablo, no anda con rodeo y le pregunta de una, ¡hey, ustedes! ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y yo me imagino ahí, ¿cómo lo haría un chileno? ¿Se imagina un chileno preguntar eso? Bueno, disculpe, con respeto, no se preocupe usted, oye, se nota que es buena persona, está haciendo un lindo trabajo, misionando. ¿No será que le falta algo? Quizás, algo. No se preocupe, era una duda nomás que tenía. Pero Pablo no, directo, ¿usted recibió el Espíritu Santo cuando creyó o no? Así que quizás deberíamos ser un poquito más los chilenos, ¿no? Directo, y no ofendernos cuando nos digan las cosas de una. Bueno, los discípulos, en el versículo 3, responden, no, la verdad que no entiendo nada, no sé.
No comprendo. Nunca escuchamos del Espíritu Santo. Solo habían recibido el bautismo de Juan, tal como Apolos, ¿cierto? Pero miren el versículo 4. Pablo les explica que Juan y su bautismo está al servicio de Cristo. Todo el ministerio de Juan fue para que Jesús sea glorificado, exaltado. Finalmente estos discípulos, que eran 12, ¿no? 12 en total, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, y al orar por ellos, al imponerle las manos, tal como el obispo lo hizo la semana pasada con los que se confirmaron, volvió a ocurrir algo espectacular como en el día de Pentecostés, ¿no? El Espíritu Santo bajó y preparó el corazón, la mente, los dones de estas personas para llevar su mensaje a diferentes lugares, ¿no? Con lenguas, con profecías. Porque finalmente, escucha esto, la enseñanza de Pablo y su acción al predicarles a Cristo, bautizarles y orar por ellos, es precisamente preparar un pueblo, un contingente para llevar su palabra a otros, ¿no? El Espíritu Santo viene a vivir, a morar en aquellos que reciben a Cristo en su corazón. Pero lo hace para que tú seas a la vez un testigo, un misionero, en donde te encuentres. Ya seas aquí o en la China. Quizás tú hoy día no sabes hablar otro idioma, como lo que pasó con estos discípulos. Tal vez tú no tienes los dones, las capacidades, ¿no? Tal vez. Pero sí sabes cosas. Tienes una historia de vida increíble. Tú solo has vivido lo que tú has vivido, valga la redundancia, ¿no? Yo no sé tu historia de vida, lo que pasó, no sé, en tu historia, en tu niñez. Tú tienes labores, oficios maravillosos que no sabemos. Bueno, eso Dios lo va a usar para engrandecer su nombre. ¿Lo está haciendo o no? ¿No? Pero la enseñanza de Pablo, ¿no? También sufrió dificultades. Y en este caso es dramático porque de alguna manera Pablo, en los versículos que continúan, tomó la decisión de alejarse de su propia cultura, de su religión. Desde el versículo 8 al 10, Pablo, al ver el corazón duro de los judíos en la sinagoga de Éfeso, se alejó no solo de ellos en ese momento, sino, según el relato de los hechos, escucha bien, se alejó para siempre, o al menos no volvió en todo el relato de hechos a aproximarse a una sinagoga judía. Y deja de lado la sinagoga y empieza a reunirse en lugares seculares, ¿no? En esta escuela de Tirano, que es una especie de sala de conferencia como esto, en un lugar laico, probablemente donde muchas filosofías, ideas surgían, casi como nosotros acá, ¿no? En el liceo. Se reunía ahí Pablo a predicar, a enseñar, a anunciar el mensaje de Cristo. Pablo lo hizo por 2 años, nosotros llevamos 3 años haciéndolo acá. Imagínense lo paralelo, ¿no? Pero mira el versículo 10. Dice que todos los judíos y griegos llegaron a escuchar la palabra del Señor, no solo en Éfeso, sino en toda la región. La pregunta para nosotros es, ¿habremos alcanzado a predicar a Cristo en toda la región desde acá? ¿Qué nos faltará, no? ¿Cuán dispuesto estás tú entonces para, en primer lugar, llevar una vida santa, una vida de sana doctrina del Evangelio, para que tu propia familia, para que tus vecinos, tu cultura cercana conozcan el Evangelio? Pero en segundo lugar, ¿qué tan dispuesto estás para flexibilizar en tu mente y acercarte a los que piensan distinto a ti? Como Pablo lo hizo, ¿no? Se fue de la sinagoga y comenzó a predicar en esta escuela de Tirano. Acercarte a los que piensan distinto, ¿no? Nosotros en 2 semanas más vamos a ir a Mendoza, en un viaje misionero. Quizás el próximo año surjan más posibilidades para predicar. Estamos soñando con alcanzar aquí a la gente del regimiento, a los carabineros, a la gente del puerto. El próximo año se va a plantar una iglesia nueva para alcanzar el plan de Valparaíso. Y por sobre todas las cosas, queremos predicarle a gente de acá del liceo, estudiantes, universitarios. ¿Estás tú en esa misma visión o no? Yo te invito a que te unas en oración para participar en esto. No te quedes afuera de lo que el Señor está haciendo por medio de esta iglesia, ¿no? Porque fácilmente podríamos acomodarnos y decir, ya, listo.
No, me acomodo a mi realidad, me quedo en la sinagoga tranquilito ahí, sin problema, aunque tenía muchos problemas, ¿va? Pero bueno, quizás se vio obligado a salir. ¿Qué estás esperando, no? Para ser parte de lo que Dios ha sacado. Y por último, tercer principio que nos entrega este hermoso pasaje es precisamente que la enseñanza no es de los seres humanos, no es de los hombres, sino fundamentalmente es del Señor. Es Dios quien está a cargo. Desde el versículo 11 al 20, vemos cómo Dios comienza a ser conocido por los poderes milagrosos que salían del propio Pablo, ¿no? Y es interesante porque lo normal, cuando uno ve algo extraordinario en una persona, es que te llama la atención. No, wow, él es alguien bacán, poderoso. De hecho, eso es lo que vemos en estos versículos, ¿no? Versículo 12. Hasta las ropas de Pablo convierten y expulsan demonios, imagínate, sanan. Los judíos dicen que en el nombre de Jesús y de Pablo expulsaban demonios. Pero fíjate con qué palabra comienza el versículo 11. ¿Cuál es la primera palabra que sale ahí? ¿Cuál? Dios, muy bien. Comienza con Dios y termina en el versículo 20, ¿con qué? La palabra del Señor crecía y se difundía con un poder arrollador. No era la palabra de Pablo, no era la palabra de Apolo, sino la palabra del Señor. Es decir, es Dios quien viene a traer luz en medio de la oscuridad. Él es el protagonista de lo que hacemos. Claro, los discípulos de Jesús sí, podemos llegar a tener notoriedad, sí, podemos llamar la atención del resto porque somos distintos, ¿no? O tratamos de pensar las cosas, buscar soluciones, resolver conflictos, meternos en cosas incómodas para traer luz, ¿no? Pero escucha esto, jamás dejaremos de aprender esto, ¿no? Aunque seamos famosos, reconocidos, respetados, cada día debemos morir a nosotros mismos y que Cristo crezca en nosotros. Amén. Y esto es lo principal, ¿no? Y aquí donde al tiro hay oposición satánica, ¿no? Demoníaca. Porque este es el problema del mundo. Satanás quiere que lo creado tenga más atención, más gloria que el propio creador. Y si lo piensas bien, cuando pensamos en estas cosas misteriosas, como la brujería, la hechicería, cosas, no sé, demoníacas, el centro de la atención, ¿dónde está? ¿Quién tiene el centro de atención cuando hago una brujería, un hechizo, no sé? Acá, el ser humano, ¿no? Como esa típica historia medieval de las brujas que hacían cosas y... Pero cuando hacía una brujería era para dañar a otro, a costa de mi beneficio, ¿no? Y eso es terrible, hermano. Por eso es satánico, porque finalmente todo gira en torno a el ser humano. ¿Cómo yo voy a tener este beneficio? ¿Cómo voy a, no sé, afectar la vida de este otro para mí? Incluso hoy día, ¿no? El tarot y cosas, brujerías que existen, es para yo tener más conocimiento, poder y tomar buenas decisiones para mi beneficio. ¿Se dan cuenta, no? Y esta es la belleza del Evangelio, queridos hermanos. Mira lo que Jesús hizo por ti y por mí. Cristo vino precisamente para recibir sobre sí el castigo de toda la humanidad. Toda la maldición, toda la ira de Dios que nos correspondía recibir a nosotros. ¿Quién lo hizo? Jesús lo recibió en la cruz. Él murió para no ganar ningún beneficio, sino para que tú y yo hoy día podamos ser hijos, hijas, amados. Y eso se llama luz en medio de la oscuridad. Y es esperanza, ¿no? A ti te toca hacer eso mismo. Pensar cómo bendigo, cómo sirvo, cómo hago florecer la vida del otro. Porque primeramente Cristo lo hizo por mí. El problema es que cuando uno no entiende esto, fácilmente podemos convertirnos como estos judíos, hijos de Seba, que querían tener un beneficio y sin entender el Evangelio, usaban estas palabras y terminaron todos golpeados, molidos por el demonio, ¿no? Queridos, escucha esto. Hoy día Jesús reina y es poderoso para sanar, para convertir, para transformar tu vida. Incluso es poderoso para quitar todas estas tonterías que muchas veces el mundo nos vende, ¿no? Hechiceros, brujerías y cosas oscuras, cosas raras, como lo que pasó en Éfeso. Imagínense que hasta los propios, no sé, brujos que estaban ahí empezaron a quemar sus libros, todo, y decir, no, esto no se compara con el amor, con la ética del servicio que vemos en Jesús. Eso trae luz en medio de la oscuridad.
De eso se trata el mensaje del Evangelio. Ahora bien, déjame preguntarte, ¿no? Tú como discípulo de Cristo, tú como alguien que está dispuesto a entregar tu vida al Señor, ¿para qué lo haces? ¿Cuál es el propósito de hacer lo que haces? Si tú eres un profesor, ¿no? Enseñas, capacitas a otro, quieres ver a los niños crecer, a los jóvenes tener conocimiento. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para tener fama? Tenemos dos opciones, ¿no? O bien podemos ser como Pablo, como Apolos, y todos los discípulos que viven para el Señor, enseñan, trabajan, viven para Cristo, para ver glorificado su nombre, o bien vamos a seguir viviendo para nosotros mismos. Vamos a caer en esta espiral cada vez más descendente de egoísmo, de egocentrismo, de individualismo, ¿no? Caer directamente, queridos, en los brazos de Satanás. ¿Para quién estás viviendo hoy día? Evalúa tu vida, ¿no? No pienses en el otro, oh, esta persona, ya, no, mi abuelito, mi tatita, mi primo. Piensa en ti. Hoy día como iglesia queremos decir, ¿no? En Cristo está el amor para transformar la ciudad, para transformar Playa Ancha, para transformar mi vida, para transformar tu familia. Y quizás sin darnos cuenta, vamos a estar transformando la cultura de la sociedad, tal como Pablo transformó Éfeso en su momento. El Señor transformó por medio de Pablo Éfeso. Así que Gabriela Mistral, Paulo Freire, maravillosos, ¿no? Pero la centralidad, escucha bien, de la enseñanza, el secreto de una pedagogía buena, de cualquier labor que realizamos, es reconocer que el Señor Jesús es el verdadero Maestro, el Rey de nuestras vidas. Oremos. Señor, gracias porque por medio de este pasaje maravilloso, con tantas descripciones, tantas personas que surgen, tú nos enseñas, Padre, qué significa ser un verdadero discípulo tuyo. Tantas cosas que tienen que cambiar en nosotros. Si somos sinceros, Señor, nos cuesta. Pero no lo hacemos con nuestras fuerzas, sino eres tú, tu Espíritu Santo que nos habla. Y no estamos solos, tenemos una iglesia que nos nutre, que nos confronta, que nos desafía a ser más como Jesús. Así que ayúdanos no solo a nosotros, sino a este pueblo cristiano repartido por todo el mundo, a anunciar tu mensaje, un mensaje de restauración, de paz, de amor que hay en Jesús. Te lo pido, en Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga.